Espectacular. Estoy saliendo del Museo de la Stasi, muchas cosas para ver, interesantísimas. La verdad, el museo espectacular, muy recomendable. Ahora les voy a contar un poquito todo lo que se puede ver acá. Hola amigos queridos, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el video de hoy continuamos con la historia del muro de Berlín y en particular analizaremos cómo fue posible que el muro se mantuviera en pie durante casi 30 años. Por eso, este video está dedicado al Ministerio para la Seguridad del Estado. Este ministerio, popularmente conocido como la Stasi por sus siglas en alemán, tenía bajo su responsabilidad varias funciones, incluidas las operaciones de inteligencia internacional, pero hoy nos centraremos únicamente en su función de policía secreta. Esta policía fue clave para impedir las fugas desde Alemania Oriental a Occidente, así como también el desarrollo de cualquier movimiento de oposición al régimen comunista. Antes de empezar, resumamos muy brevemente el video anterior, diciendo que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas se dividieron el territorio alemán de acuerdo al lugar que habían ocupado sus ejércitos. Por eso, los Estados Unidos pasaron a patrocinar a la República Federal de Alemania en la parte occidental, y la Unión Soviética incluiría en su esfera de influencia a la República Democrática de Alemania, que llamaremos simplemente Alemania Oriental. A pesar de esta división, Berlín recibió un estatus especial y también fue dividida pese a estar geográficamente situada en la parte oriental. De esta manera, Berlín Occidental quedó como una isla del sistema democrático capitalista al interior del territorio de la Alemania comunista. Para el año 1961, la Guerra Fría ya había cobrado impulso, al mismo tiempo que millones de alemanes del este habían usado a Berlín Occidental como puerta de salida del comunismo. Por eso, el 13 de agosto de ese año, los líderes de Alemania Oriental construyeron el muro de Berlín y se cerraron así todas las vías de salida de Alemania Oriental. Ahora sí, comenzamos con el tema de hoy, la Stasi. La Stasi fue una organización clave para el sostenimiento de Alemania Oriental. Esta organización fue responsable del mantenimiento del orden a nivel interno y para lograr su objetivo alcanzó una escala y sofisticación sin precedentes. La cantidad de agentes que tuvo en servicio, así como la clase de acciones que estos llevaron adelante, hicieron de la Stasi una organización sin igual. Según su propio eslogan, la Stasi era el escudo y la espada del Partido Socialista Unido de Alemania. Fue creada bajo el auspicio de la KGB y ambas agencias colaboraron estrechamente a lo largo de su historia. Su cuartel general estaba en Berlín y hoy funciona como museo y centro de documentación. La decoración de su interior y las oficinas de sus directores han sido conservadas tal y como eran en 1989. El complejo de edificios del Ministerio de Seguridad fue durante la Guerra Fría una zona prohibida, protegida por guardias armados, altos muros, portones de acero y ventanas de cristales oscuros que estaban siempre cerradas. El diseño del complejo hacía que fuese imposible ver, entrar o salir a personas a pie. Solo podían llegar a verse agentes uniformados o autos oficiales. Al pasar por las cercanías en las cuales funcionaban numerosas cámaras de vigilancia, las personas solían guardar silencio y la tensión dominaba el ambiente. Esta situación era vivida también en el interior de todo vehículo que pasase cerca en tránsito hacia otro lugar. La tarea principal de la Stasi era conocer hasta el más mínimo detalle de todo lo que ocurría en la sociedad para poder evitar actividades o eventos que atentaran contra la estabilidad del régimen, sus políticas y discurso oficial respecto de cualquier cuestión. Para esto, el espionaje interno resultaba clave y se llevaba a cabo mediante agentes altamente entrenados y una enorme lista de técnicos y empleados administrativos. Pero por sobre todo, la Stasi se apoyaba en una inmensa red de informantes informales, personas del pueblo que describían lo que sucedía en sus lugares de trabajo, colegios, universidades, comunidades religiosas o donde fuese que desarrollaran sus actividades. A lo largo de su existencia, la Stasi encarceló a 250.000 de personas y trabajó para destruir psicológicamente a un número desconocido de ciudadanos de Alemania del Este. La Stasi fue creada en 1950, prácticamente nació junto a Alemania Oriental y su primer director fue Wilhelm Zeitzer. Sin embargo, el punto de inflexión para la sofisticación de la Stasi llegaría en 1953. Ese año ocurrieron masivas protestas contra el régimen que debieron ser reprimidas por los tanques del ejército soviético. La Stasi había sido tomada por sorpresa
sorpresa. Su director fue removido del cargo y la organización fue degradada al rango de secretaría. Por otra parte, durante estas protestas quedó en claro que el futuro del régimen dependería en gran medida de poder contar con información sistemática respecto de todo lo que ocurría en la sociedad. Esta lección fue recogida por Erich Mielke, quien fue desde el principio un hombre clave de la organización. En 1955, la Stasi recuperó su grado de ministerio y 2 años más tarde, Mielke se transformó en su director. Lo seguiría siendo hasta el final. La mayor parte de los agentes de la Stasi fueron primero destacados activistas en las filas de la organización juvenil comunista. Más tarde, durante los 18 meses del servicio militar, sirvieron como informantes de la Stasi y posteriormente fueron recomendados por sus superiores. En esa instancia, el candidato debía pasar por numerosos exámenes. Los más aptos serían entrenados durante 2 años en la escuela de formación que la Stasi tenía en Potsdam. El resto solo podría aspirar a una carrera como técnico para la cual recibiría un curso de 1 año. Como dije antes, la Stasi se destacó por su gran número de informantes, lo que le permitió que no quedase un solo resquicio de la sociedad fuera del alcance de sus ojos y oídos. En cada planta industrial, hospital, colegio, universidad o iglesia y en cada edificio de viviendas había por lo menos una persona que se desempeñaba como informante de la Stasi. Además, la organización revisaba absolutamente todas las cartas y encomiendas que se enviaban por correo y mantenía vigilancia sobre las conversaciones telefónicas. Los informantes podían ser compensados con obsequios tan simples como una caja de chocolates, pero también podían recibir pagos en dinero. Además, en un sistema en el cual el acceso a cualquier bien y servicio estaba en manos del Estado, la Stasi se encargaba de que sus informantes gozaran de privilegios. Una gran proporción de estos informantes eran choferes de tranvía, encargados de reparaciones, enfermeras o maestros, y en gran medida, mucho de la tecnología de la Stasi se relacionaba con ocultar cámaras fotográficas dentro de sus instrumentos de trabajo o el mobiliario de sus oficinas. La Stasi se distinguió por un método particularmente cruel que está muy bien reflejado en la película La vida de los otros. Para cortar de raíz cualquier movimiento de oposición al régimen, la Stasi llevaba adelante la destrucción psicológica de los individuos que podían representar una amenaza. Valiéndose de un completo conocimiento sobre sus vidas personales, que era posible gracias al espionaje, la Stasi saboteó la vida profesional, social y doméstica de un número desconocido de personas, realizando pequeños e imperceptibles actos, tales como alterar la ubicación de los muebles u objetos personales en el interior de sus viviendas, haciendo circular rumores difamatorios, manipulando a los miembros de sus familias y amigos. La Stasi lograba destruir la autoestima de posibles opositores. Lo fundamental de esta metodología era que resultaba sutil e imperceptible en comparación con el encarcelamiento y las torturas físicas. De esta manera, la Stasi podía continuar con la represión política más absoluta sin perjudicar la imagen internacional de Alemania Oriental, luego de que los acuerdos de Helsinki de 1975 subrayaran la importancia de los derechos humanos y la libertad de pensamiento. Este método represivo hizo también que la cantidad de agentes e informantes requeridos por la Stasi creciera con rapidez. Al momento de la caída del muro de Berlín en 1989, la organización contaba con 90.000 empleados de tiempo completo y 5 años más tarde se había logrado identificar a casi 175.000 informantes, de los cuales 10.000 eran menores de edad. Estas cifras, sin embargo, continúan siendo motivo de controversia y podrían ser mucho mayores aún. La destrucción parcial de archivos efectuada por empleados de la Stasi durante la caída del régimen contribuyó a la falta de precisión. De todos modos, hay consenso en afirmar que la Stasi llevó el espionaje interno a un nivel de sofisticación y a una escala sin precedentes. Por ejemplo, mientras la policía secreta nazi, la Gestapo, llegó a contar con un espía por cada 2.000 alemanes, la Stasi llegó a tener uno por cada 7. A pesar de todo, tal como había sucedido con las protestas de 1953 que tomaron por sorpresa a la Stasi, esta organización no pudo prever los procesos sociales y la serie de acontecimientos que culminaron con la caída del muro de Berlín en 1989, tema sobre el cual volveremos en el próximo video. Mucho de lo que se ha llegado a saber de la Stasi fue revelado por sus
sus archivos, gracias a que mientras caía el muro de Berlín, los manifestantes tomaron su cuartel general e interrumpieron su destrucción. El centro de documentación está hoy abierto al público. El investigador Stefan Wolle, quien trabajó revisando todos sus materiales poco tiempo después de la reunificación alemana de 1990, se refirió a una sociedad envenenada por el síndrome del archivo de la Stasi. Aún luego de la reunificación, observó que muchas personas continuaban hablando en voz baja al referirse a ciertos temas, mostrando que el temor y la desconfianza mutua perduraban. Hasta antes de la caída del muro, era imposible saber realmente cuál era la capacidad de vigilancia de la Stasi. Sus archivos demostraron que dicha capacidad había sido prácticamente absoluta. Sus reportes referidos a personas o eventos particulares acarreaban terribles consecuencias para las víctimas del espionaje, no solamente cuando culminaban con la encarcelación. Por ejemplo, un reporte fechado en 1967 dio cuenta de que un grupo de chicas de 17 años de edad había organizado una revista de poesía en el colegio. Luego de ser advertidas, las autoridades educativas consideraron que esa revista era una muestra de decadente cultura capitalista y se discutieron posibles sanciones para aplicar a las chicas. El tema fue también discutido en el movimiento juvenil y finalmente, acosada por la reacción social, una de las chicas se suicidó. Ahora estoy recorriendo lo que eran las oficinas del personal jerárquico de la Stasi y estoy entrando a la que era la oficina de descanso del guardaespaldas del director general. Y es muy interesante porque hay acá, por ejemplo, una radio a mis espaldas que tenía marcas con cinta de papel para que se pueda ver muy rápidamente en dónde estaba el dial. Esas cintas de papel estaban ahí porque incluso los empleados de la Stasi tenían prohibido escuchar radios occidentales si no era exclusivamente por cuestiones de trabajo. Ya voy dejando atrás el museo de la Stasi y desde acá se puede apreciar mucho mejor el hecho de que el edificio en el que está emplazado el museo es solamente una ínfima parte de lo que era todo el Ministerio para la Seguridad del Estado. Cada uno de los temas mencionados en el video de hoy se presta para seguir profundizando y posiblemente lo hagamos en el futuro, pero el objetivo de hoy era explicar cómo la policía secreta cumplió una función fundamental para el sostenimiento del régimen comunista de Alemania Oriental. Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse al canal, compartirlo con los amigos, dejar un like, dejar algún comentario si es que lo tienen y nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo y que estén todos muy pero muy bien. Chau chau.